Señores, continuamos en Arquitectura Radial. Señores, me siento bien contento con tener la presencia hoy aquí en la tarde de hoy, obviamente, al ingeniero Reyes Madera, Leonardo Reyes Madera, director de Onesby, quien se encuentra justamente la tarde de hoy compartiendo con nosotros aquí en cabina, a pesar de que ya había venido aquí al programa en algún momento, pero nos place nuevamente tenerlo aquí nuevamente con nosotros. Bienvenido, ingeniero. Aplauso para él. Aplauso para muchísimas gracias, muy amables. Y muy contento porque veo que ya usted por lo menos sabe decir Onesby, porque cuando yo vine la primera vez ni se sabía lo que era eso. Ahora, ¿qué es Onesby? Onesby es un organismo que se encarga en el Estado. Defínale a la audiencia. Para Oficina Nacional. Exacto. De evaluación sísmica. Pero ¿cuándo lo doy? Lo que pasa es que para muchos Onesby era una institución prácticamente fantasma porque no tenía una función esclarecida desde el punto de vista de sus funciones, pero a pesar de que muchas personas la conocían, ahora se reluce más porque independientemente de ingeniero, tengo que decirlo a voz pop, como dice la gente, la gestión que usted ha hecho allá en Onesby, a mí me place que un ingeniero de su talla esté al frente de la institución. Como debió ser hace mucho tiempo. Porque independientemente es una institución que se encarga de asuntos muy importantes en lo que tiene que ver la parte de estructura, verificación de lo que son las condiciones físicas de los edificios. Y aquí, en realidad, desde hace muchísimo tiempo era necesario que existiera una institución que estuviese encaminada realmente como se está haciendo. Por eso le digo a usted ahora mismo aquí en frente suyo que me place realmente que usted esté al frente de la institución. Bien, pues gracias por sus expresiones, ¿no? Esta oficina se encarga de la evaluación de vulnerabilidad sísmica. Básicamente, ¿verdad? De edificaciones, infraestructura y líneas vitales, porque hasta ahora lo que había pasado en la oficina era que se había limitado al área de escuelas. Solamente. Fundamentalmente escuelas y hospitales. Pero cuando tú estás manejando un patrimonio nacional, y al decir manejando me refiero cuando tú tienes que velar por la preservación de ese patrimonio, no podemos pensar solamente en escuelas, hospitales y en edificios de uso público. Tenemos que pensar en las presas, tenemos que pensar en los puentes. Eso es correcto. Tenemos que pensar totalmente correcto. En los puertos, en los aeropuertos, en los muelles. Todo. O sea, en los acueductos. Y ya este año, gracias a Dios, bueno, pues la oficina se ha ido organizando y se ha ido fortaleciendo. Eso es bueno, en cada una de esas áreas para al momento que tengamos que comenzar a intervenir o a evaluar las posibles vulnerabilidades de todas esas obras. Sí. Y eso ha tomado un tiempo, es como si tuviésemos otra vez arrancando de cero, ¿verdad? Volviendo con el mismo impulso que lo inició el ingeniero Coromina, que en paz descanse. ¿Eso fue en el año? 2001. Ahí fue cuando se creó la oficina. Prácticamente son 20 años hoy día. Con el decreto 715-2001, sí. Entonces, pero eso duró hasta el 2004. Ya del 2004 en adelante comenzó en la oficina la involución, diría yo, de lo que era el sentido de preocuparse en aquel momento por las escuelas, porque sabemos hace muchísimos años que las escuelas pueden tener problemas, y para muestra un botón, ahí está Puerto Plata, en el 2003. Pero en toda parte del mundo se caen las escuelas si tú no le pones la mano. Entonces lo que hemos hecho es adelantarnos. Lo que hemos hecho sencillamente es comenzar a estudiar diferentes alternativas de solución de refuerzo para las escuelas en función a los lugares donde están más vulnerables y en función de la forma de cómo nosotros construimos aquí. Porque hay que tomar en cuenta también que si bien tenemos muchísimas técnicas modernas, a la hora de la verdad, cuando tú vas a tomar un valor promedio de las resistencias de los concretos de esos elementos, pues sencillamente a veces hay escuelas que te dan 40 y 50 kilos. 40 y 50 kilos. Entonces tú no haces nada poniéndole, por ejemplo, una estructura metálica a eso, que como tú vienes a ver que se concentra la fuerza en un punto, a la hora de la verdad tú lo que te estás engañando. Porque sencillamente eso no va a hacer nada, eso te va a ti a dar una tranquilidad mental pero se te va a caer la escuela. Sí. Y nosotros sabemos que la mayoría de esas escuelas al día de hoy ya cumplieron su papel.
pero nosotros no podemos hacer el país otra vez de todas las escuelas, nosotros no podemos hacer todos los hospitales. Entonces nosotros necesitamos saber que la medida de refuerzo de esas edificaciones se refiere al hecho de que no se me caiga en la cabeza para que se me protejan los niños y se me protejan los profesores. O se me protejan los médicos en los hospitales, los pacientes. Esas medidas que están tomando son para las escuelas que son viejas, cuando digo viejas, anteriores al 2004, o son de las tan mezcladas. De todas. En principio, nos estamos concentrando en las escuelas más viejas. Okay. En principio. Porque son, tipo Johnson, son las escuelas sí, que son más vulnerables, que han demostrado un mayor número de probabilidad de caerse ante un terremoto, y son escuelas que sabemos que no la podemos hacer otra vez. Es preferible tú reforzarla. Para que no importa, por lo mismo que decía ahorita, con la calidad de los materiales, pues sabemos que se van a agrietar, que van a sufrir daño, porque no estamos usando varita mágica, y en esto siempre hemos hablado claro, ¿verdad? Sino que sencillamente vamos a dotarla, a eliminarle las debilidades que tienen, para que se mantenga en pie y dé oportunidad que después del terremoto o durante el terremoto los niños y los profesores puedan salir. Y que han servido siempre, históricamente, como refugios. Claro, porque ese es otro tema. Ese es otro tema. O sea, supone que tú estás usando las escuelas como refugio, por cualquier situación que se dé, sea una inundación, sea lo que fuera, y venga un terremoto, entonces se te cae, cuando tú vienes a ver... Te estás salvando de una cosa y te mata otra. Tú estás poniendo la gente... Es correcto, es correcto. Pero esas son preocupaciones que yo me siento muy contento, sobre todo porque he tenido por primera vez en 40 años el apoyo de un presidente. Increíble. Que está dispuesto a invertir y a sacar el dinero de donde sea para que comencemos a reforzar escuelitas y para que comencemos a garantizar que nuestros hospitales van a dar servicio a la hora del desastre. Morel, antes de usted pasar, yo sé que usted tiene la inquietud que es reciente del puente. No, y también sobre la escuela también. Ah, ok. Sí. No, pues dele ahí, porque es otro tema con relación a la apertura de la nueva oficina en Puerto Plata. Ya. No, para hablar brevemente sobre eso. Yo lo que le iba a preguntar, ingeniero, era lo siguiente. A propósito de las escuelas, hubo un reporte que yo estuve leyendo por parte de ustedes que decía que las escuelas, muchas de ellas estaban ubicadas en terrenos no aptos por un asunto natural de que muchas de esas escuelas tenían un diseño prácticamente patentizado igual y que no ameritaba que se utilizara la misma configuración estructural para todos ellos en todos los lugares. ¿A qué se debió realmente que no se tuvo la previsión de que se tomaran diseños diferentes en lugares donde el terreno era diferente? Bueno, es que cuando tú tienes un proyecto de 8.000 aulas, creo que fueron... 10.000 aulas, algo así, 8.000, 10.000. No recuerdo. Y lo que se hace es una modalidad de sorteo. Ya con ese principio ya tú tienes la certeza de que algo no anda bien. Porque no es verdad que tú puedes delegar en profesionales sin experiencia, sin ninguna experiencia, una escuela donde se van a meter 300 muchachos. Esa fue una de las mayores debilidades de los sorteos. Entonces, eso por una parte. Bueno, por un lado, pero... aunque el diseño se lo daba el Estado. Sí, eso por una parte. Eso por una parte. Por la otra parte está el diseño. Que se hizo una fábrica de 1, 2, 3, y en algunos casos hasta 4 pisos, donde a veces te decían, pero mira que está cerca de la falla, no, quítale un piso. Pero no... Mi madre. No hubo ni siquiera... Porque déjame decirte, en la escuela nueva tienen muchísimos problemas. Lo que pasa es que como se hicieron bajo la sombrilla del nuevo código sísmico, estamos pensando que tienen mucho más resistencia que las anteriores, que las 6.000 y pico de escuelas viejas. Pero no es que esa escuela no pueda colapsar ninguna de ellas, eso no es así. Porque si bien es cierto que se calcularon, tomando en cuenta el reglamento, no es menos cierto que se construyeron igual que las viejas. ¿Por qué? Porque tampoco hubo supervisión. Pero tampoco hubo una revisión que te aprobara a ti ese proyecto, como tú bien dices, donde se iba a hacer, si requería otro tipo de consideración,
Pero también eso no pasó por el Ministerio de Obras Públicas, por el departamento que otorga la licencia. Eso yo lo había dicho, y perdón que interrumpa, la semana pasada, de que aquí los proyectos que se hacen en el Estado, el mismo Estado no lo lleva a tramitación de proyectos. A su legalidad. A su legalidad. Y eso es un error. Bastante grave. Eso es un error. Y ese error, yo tengo la certeza de que en esta etapa que estamos viviendo, va a cambiar. Debe de cambiar. Y cuando digo va a cambiar es porque somos nosotros, los funcionarios en los que el presidente ha delegado ese compromiso, los que tenemos que hacerlo. La responsabilidad es de sus hombros. La responsabilidad del cambio es de nosotros, no es del presidente, nada más, ¿no? Permítanos hacer una pausa ahí, ingeniero, y regresamos. Señora, no se muevan. Bien, señores, continuamos en Arquitectura Radial y estamos conversando con el ingeniero Leonardo Reyes Madera, director general de ONESBI. Ingeniero, recientemente se aperturó una oficina en Puerto Plata. ¿Por qué Puerto Plata y si esta es la primera sucursal que abre ONESBI a nivel nacional? No, fíjate, tenemos una delegación en Santiago, que, histórica, eso tiene muchos años ahí. Okay. Hay una delegación que estaba en San Pedro, las autoridades antes de llegar nosotros allá la llevaron a Romana. Y la sede central en Santo Domingo. Ahora, ¿qué pasa? Tenemos en el norte lo que es el Cibao Central, pero también tenemos toda la costa este, noreste. Entonces lo que hicimos fue, tomando en consideración que en nuestra memoria el último terremoto importante fue el del 2003 y afectó más de un 50% de las edificaciones de Puerto Plata, del sector privado, y también afectó y hizo colapsar escuelas, colapsó el banco de reserva. Dime escuela tipo sándwich. Sí, una cosa una arriba de otra. Sí, la Urbano Gilbert, conocido como la Reforma, y la escuela José Dubó también, pero también la Virginia Ortega, que hubo que demolerla. Y bueno, pues eso es historia. Entonces quisimos hacer una especie de refuerzo en el norte, porque todo aquel que habla de la amenaza sísmica siempre te refiere primero a toda la zona norte. Y de hecho, hasta que el Enriquillo no se mueva en este lado, la zona norte sigue siendo el principal peligro que tenemos nosotros. Por las fallas de la zona. Son fallas. Un poquito más activas, a eso se refiere, ¿verdad? Sí, no, y tienen muchos años acumulando energía y no se mueven, ¿no? ¿Y la fosa de Milwaukee tendrá que ver también con eso? No. Bueno, la fosa de Milwaukee está al noreste y es la zona que nos está levantando la isla junto con la fosa de los muertos, aquí en el sur. Porque al meterse por debajo lo que está haciendo es levantando, ¿no? Pero esa es otra situación. Entonces yo dije, bueno, vamos a concentrarnos en fortalecer esa zona, porque además, como vamos a comenzar con el refuerzo de las escuelas, la mayoría de las escuelas que están encima de campos cercanos están en el norte. Hay un grupo menor en la parte sur. Cuando digo norte y sur me refiero a que están o metidas cercanas a las fallas tectónicas o muy cerca de las fallas. Okay. Entonces ya el reglamento del 2011 penaliza de una manera muy fuerte las construcciones que están cerca de las fallas. Entonces, como ya hay una decisión, como comentaba ahorita, gracias a Dios, del señor presidente, de que vamos a iniciar un proyecto de intervención de escuelas y de hospitales, entonces estamos preparando todo el escenario para tener personal capacitado, porque uno de los problemas de esta oficina es que tienen que ser profesionales de alta calificación. Claro. Primero, de alta calificación en el compromiso y el concepto de conocer el problema y la magnitud de lo que nos puede pasar. Puede que pasemos 50 años con Dios delante y no pase nada. Pero te voy a poner para muestra el botón, que es del ejemplo de Bogotá. Ya Bogotá para el 2010 había reforzado todas sus escuelas y todas sus iglesias. Wow. Y tuvieron hace como un año o meses. Entonces, un terremoto. Bogotá. Entonces, Colombia. En Colombia sí, pero en Bogotá están esperándolo. Entonces, ¿qué vamos a decir? Pero la arreglamos. No sabemos. El problema de los terremotos es que no sabemos. Así como puede suceder hoy, puede pasar 50 años. Pero si tenemos 50 años, yo tengo ya 40 diciendo que aún tenemos tiempo
Pero ¿tenemos tiempo para qué? Tenemos tiempo para comenzar a intervenir las edificaciones y eliminarle su vulnerabilidad. Y más tiempo significa acumulación de energía. También. Claro. Más gravedad todavía. Claro. Entonces, ok, ya esa era una de las metas, de las 2 metas nuevas. Esa era una de ellas, ya la pudimos cumplir, gracias a Dios. Excelente. Y ahora nos vamos a concentrar en el sur. Nosotros estamos... Para poner una oficina también en el sur. Hasta ahora hemos estado pensando en el sur porque es la zona que cubre todo lo que es la zona de Enriquillo. Entonces, Pedernales, Barahona, Neiva, Cabral, todos esos pueblos, Vicente Noble, todos esos pueblos de ahí. Falla de Bauruco esa por ahí abajo. Sí, entonces es buscando un equilibrio, una posición estratégica para tener personal que nos permita a nosotros, cuando digan, bueno, ok, tenemos 10 escuelas en la zona sobre la falla de Enriquillo, por decirte, ¿verdad? Entonces vamos a tener un equipo para que... Esa brigada trabaja ahí. Sí, y la oficina garantizará la supervisión. O sea, esos refuerzos, esas intervenciones, la va a poder hacer si es salud pública, o el Servicio Nacional de Salud, o si es educación. Dictaminado por ustedes desde el punto de vista de la recomendación. Supervisado por nosotros. O sea, nosotros vamos a garantizar que se hagan las cosas como nosotros dijimos. Porque si no es así, entonces no tiene sentido. Vale la pena. Que hasta el punto y la coma. Ingeniero, 2 minutos nos quedan. Sí. Como nos queda poco tiempo, sería muy oportuno aprovechar y que usted nos hable brevemente sobre lo que está haciendo NESBI para lo que es el sector privado y para las personas que no tienen la posibilidad de gestionar un estudio de vulnerabilidad sísmica para edificaciones, que NESBI lo está poniendo ahora mismo al servicio del público totalmente gratis. Háblenos brevemente un poquito de eso, por favor. Sí, fíjate, no solamente el sector público tiene toda la atención de ONESBI, sino también hay mucha gente que tiene su casa o un edificio, lo que fuese. Entonces, ONESBI lo que está brindando es la evaluación visual para detectar si hay algún tipo de vulnerabilidad. Pero se para ahí. Entonces, tú tienes una casa, tú puedes ir, nosotros te la vamos a evaluar. Ahora, no somos competencia del sector privado. ¿Qué significa eso? Nosotros te damos el diagnóstico, entonces tú te vas, si quieres hacer la intervención en caso necesario, tú te vas a obra pública, eliges una lista de los profesionales que están calificados. Tiene que ser como 20 o 30 para ese trabajo, y entonces tú te vas ya al sector privado. ¿Por qué? Porque los costos de ONESBI son para las edificaciones del Estado. Claro. Y lo que te cuesta 100 a ti en el sector privado, allá en ONESBI te va a costar 40. Entonces yo no tengo ninguna intención de ser una competencia desleal con el sector privado y los profesionales que se dedican a eso y que están eso calificados. Eso le iba a decir, ingeniero, porque estamos en Radio Nacional. Ahorita se vuelca la población a pedir servicio de ONESBI, creyendo que es gratis. Exacto. Y ONESBI no tiene los recursos para cubrir esa demanda. Digamos que el servicio va para la verificación visual. Sí, la evaluación visual, sí. Eso sí es gratis. Y la hemos venido haciendo. Claro. La hemos venido haciendo. Okay. Eso es un palo desde el punto de vista de lo que es la ayuda a personas que no tienen la posibilidad de saber una cosa o la otra. Pero era necesario conocer esa parte de ONESBI. Claro, claro que sí. Bueno, llegamos a la parte final. Hasta aquí ya la participación ya de nosotros en la tarde de hoy. Ingeniero, agradecerle infinitamente por su presencia. Gracias nuevamente por estar aquí con nosotros y esperamos nuevamente, porque siempre faltan muchas informaciones, que lo podamos tener ya cuando se pueda lanzar. Iniciemos el proceso. Exactamente, el proceso, para que nos pueda informar y dar información sobre cómo se van a hacer las cosas y los procedimientos que se van a ejecutar. ¿De acuerdo? Muy bien, gracias. ¿Y los resultados cómo van? Claro que sí. Señores, hasta aquí Arquitectura. Ingeniero. Muchas gracias, ingeniero. Hasta aquí Arquitectura Radial. Luis Taveras, Glenn Morel y Franklin Tiburcio en los controles se estuvieron encontrando con ustedes. Hasta la próxima. Y hasta aquí, Arquitectura Radial,